7 de la mañana en A Tiempo. Bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta transmisión. Mardoley Print trabaja para ustedes en nombre de Eduardo Rodríguez Yoliti y ya vamos a empezar a desarrollar los temas con nuestras entrevistas, y el regreso a clase va a ser el primero que vamos a tocar en esta jornada. Para ellos tenemos en vía Zoom a nuestra querida Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Un placer estar con ustedes, muy agradecido. Sí. Por supuesto, ya con todo esto del año nuevo, ya la reactivación de las clases, aunque todavía hay confusión si empiezan el 7 o vamos el 10, muchos padres aún están en vilo de cómo va a ser esta presencialidad, a pesar de que ya se hicieron unos avances desde octubre, y también se debaten entre si vacunar o no a sus hijos en contra del COVID. ¿Cómo ve la red de padres este panorama que se enfrenta para este año escolar? Sí, que lo más importante es en efecto volver a clase. Es fundamental que nuestros niños comiencen su año escolar, si no es este viernes, pues el lunes, pero es necesario volver a clases presenciales y retomar nuevamente las actividades de las escuelas. Pero hay cambios importantes y es necesario estar consciente de ellos. Uno de ellos es, bueno, ¿dónde estamos parados en Venezuela hoy con respecto a la y estamos parados en un sitio en el cual apenas el 50% de nuestra población está vacunada? Eh, Hay mucha desigualdad en la vacunación, hay zonas del país que tienen porcentajes de vacunación bastante más altos, 70-80%, y otras que están desatendidos desde el punto de vista de vacunación, y hay muy pocos recursos diagnósticos. Adicionalmente a eso, ya está en Venezuela la variante Omicron. ¿Qué sabemos de la variante Omicron? Porque este es un insumo que es importante que todas las familias conozcan. La variante Omicron, en efecto, es más contagiosa, mucho más contagiosa, pero se contagia de la misma manera que se contagian las otras variantes. Y el uso de tapaboca, la distancia física y el lavado de manos siguen siendo instrumentos para contener el contagio o la transmisión de la variante Omicron. Sabemos también que la variante Omicron evade la inmunización cuando la persona ha sido vacunada hace más de 6 meses. Eso quiere decir que esa va a ser una consideración importante cuando estemos pensando en cómo manejar la pandemia a partir del 10 de enero, cuando nuestros niños vuelvan a las escuelas, vuelvan a clases. No sabemos si es más o menos severa, es decir, hay algunos indicios que hablan de que es menos severa, pero menos severa con una variante tan contagiosa como esa no quiere decir que se acabó el problema. De hecho, estamos todavía metidos en un problema muy importante con la pandemia. Pero tenemos, con esta información, con lo que sabemos y con las herramientas que tenemos, podemos volver a clase o debemos volver a clase de forma segura. ¿Qué tiene que tomar en cuenta cada escuela? Lo primero es cuándo se vacunaron sus maestros. Si sus maestros se vacunaron hace menos de 6 meses, probablemente todavía tengan una buena inmunidad y puedan protegerse adecuadamente en contra de la variante Omicron. En Venezuela, el tema de la vacunación de niños ha sido eh, iniciado antes de haber vacunado a todos los adultos. Eso para las escuelas es positivo. Y sí, por supuesto que sí, hay que vacunar a los niños, porque aún con la presencia de esta variante Omicron, la protección que la vacuna ofrece es válida, es buena, previene enfermedades severas y tiene una protección tal vez menor contra la variante Omicron que contra otras, pero sigue siendo una protección muy importante. Tomemos en cuenta además que si bien se ha identificado la variante Omicron en Venezuela, la variante Delta sigue circulando ampliamente y seguramente todavía es la variante prevalente. Así que sí, hay que volver a clases, hay que hacerlo de manera segura y cada escuela tiene que tomar consideraciones que tienen que ver con sus particularidades. Justamente a eso me quería ir, Lila, porque además del tema de la pandemia tenemos también un problema de estructura, de infraestructura en muchos colegios, el tema de los servicios, sobre todo en el interior del país. ¿En qué condiciones está asistiendo a clases en Venezuela? Seguramente hay muchísimas escuelas que tienen problemas de infraestructura más o menos severos. Si el problema de infraestructura compromete la seguridad de los niños, esa escuela no puede abrir. Es decir, si la escuela corre el riesgo de que una de sus paredes se caiga o el techo se derrumbe, obviamente nuestros niños no pueden ir a las escuelas. Pero los problemas de infraestructura en general en nuestras escuelas
no son de esa naturaleza, son serios, son importantes, pero no comprometen la seguridad de los niños. Lo que más tiene impacto sobre la seguridad de nuestros niños es no ir a la escuela. Así que si la escuela no está por caerse, si no hay vidrios rotos que puedan lastimar a nuestros niños, y eso se resuelve con simple atención de la comunidad, eh, hay que volver a las escuelas. Pero sin duda, no solo la infraestructura de las escuelas, la infraestructura de los servicios básicos, como mencionas, buena parte de nuestras escuelas, como buena parte de nuestros hogares, no tiene agua, pero tiene los mecanismos que cada uno de nosotros ha implementado para poder sobrevivir a esta falla de servicio que no es aguda. Es decir, nosotros ya sabemos cómo manejarnos con déficit de agua, ya sabemos cómo manejarnos con déficit de muchos servicios públicos. Entonces, por supuesto que ese no es el ideal, por supuesto que hay que protestar y exigir que las condiciones de las escuelas mejoren, pero aunque sea en el patio de la escuela, hay que abrir y dar clases. Podremos recordar lo positivo, o sea, qué es lo importante de esta presencialidad, porque muchas personas dicen, bueno, pero desde casa puede seguir aprendiendo. ¿Es una educación del mismo tipo que ha visto la red de padres? No. La educación, a ver, la educación a distancia es un recurso que tiene un determinado valor y 2 o 3 días de educación a distancia porque hubo un terremoto, porque hubo una tragedia, porque algo sucedió que impide volver a las escuelas es válido. Es decir, es un recurso adicional, pero no sirve, se ha demostrado en distintos sitios y en nuestras escuelas ampliamente. La educación a distancia no es sustituto de la educación presencial. El niño necesita desarrollar, primero, pedagógicamente tú necesitas distintas estrategias para que un niño aprenda. Hay niños que aprenden de una manera mejor que de otra y el maestro tiene esas herramientas para utilizar todos esos recursos pedagógicos. Hacer educación a distancia es quedarse con un recurso pedagógico nada más. Ese es un recurso más y no es un reemplazo a la educación presencial. Los niños aprenden en la escuela, además, estrategias sociales, trabajo colaborativo. Hay toda una cantidad de cosas que se aprenden presencialmente, estando ahí. El niño necesita usar su cuerpo, necesita usar sus manos, y eso es mucho más limitado cuando estás haciendo educación a distancia. Hay que volver a la escuela. Y en algún momento, sin duda, porque esa es otra característica de la vuelta al aula en pandemia, vamos a tener que cerrar, porque habrá un momento en una escuela en el que, bueno, haya una transmisión alta entre sus miembros y haya que cerrar la escuela en un momento dado y tengamos que recurrir a educación a distancia de forma transitoria. Pero la educación a distancia es un recurso, no es una manera eterna de abordar el tema de la educación. Claro, bien importante lo que está diciendo para evitar justamente el pánico colectivo, porque pasó en octubre, septiembre, cuando estaba reiniciándose las clases en Anzoátegui, hubo casos en 4 colegios específicos y fue una cosa que se quiso masificar, y hay que estar muy, muy pendiente de cuál es la realidad local, porque incluso en el mismo municipio no va a ser igual por un colegio o por 2 colegios. Y decía usted también algo bien importante que hay que rescatar, que es la parte social de los niños y los adolescentes que se está perdiendo por estar encerrados, están creciendo según todos los estudios lo que es la dependencia con teléfonos, con las redes sociales. Entonces buscar como el equilibrio y no perder esa capacidad de comunicarse con el otro. ¿Qué cree que las autoridades deberían tomar en cuenta en este regreso a clases? Sí, las autoridades necesitan apoyar a las escuelas. Desafortunadamente eso no se ha visto. Es decir, las escuelas necesitan que las autoridades de salud de su localidad constantemente les informen sobre lo que está pasando en la comunidad. Es decir, la información del ambulatorio más cercano a la escuela tiene que ser un insumo para la dirección de la escuela sobre lo que está pasando en cada comunidad. Tiene que haber acceso a pruebas diagnósticas, porque esa es otra limitante importante en nuestra situación en Venezuela. Si no estamos haciendo pruebas diagnósticas, es difícil precisar si en efecto lo que tenemos es COVID o es un resfriado causado por algún otro virus. Eso desde la vida de la escuela. Es decir, si yo saco a un niño del aula porque tiene síntomas respiratorios y no tiene COVID, yo puedo no mandar a los demás compañeros de clase a sus casas. Es decir, al estudiante obviamente sí, aunque no tenga COVID, lo saco de la escuela, pero no tendría por qué mandar de cuarentena a sus compañeros de clase si tengo una prueba diagnóstica que me dice que el niño no tiene COVID. Pero si no tengo acceso a eso,
en una escuela, voy a tener que mandar a buena parte de sus compañeros de clase a la casa a recibir educación a distancia mientras cumplen esta cuarentena. Entonces, el otro punto, el otro elemento es que hay que promover una nueva vacunación de docentes con un refuerzo si esos docentes fueron vacunados hace más de 6 meses, porque la Omicron es capaz de evadir la inmunidad de las vacunas. Entonces necesitamos mucho apoyo de parte de las autoridades, necesitamos acompañamiento, sobre todo en este momento en que estamos cambiando algunos parámetros porque la situación ha cambiado. Tenemos la variante Omicron en el país. La red de madres, padres y representantes ha preparado materiales para orientar a las escuelas y hoy vamos a publicar un material precisamente sobre el impacto de la variante Omicron para nuestras escuelas y qué significa. Pero necesitamos, obviamente, estas son decisiones difíciles que tiene que tomar cada escuela y necesitamos que haya un apoyo del Estado directamente con todo su peso y sus capacidades para que las escuelas no estén solas en este proceso. Muchísimas gracias, Lila Vega, miembro de la red de madres, padres y representantes. Tenemos pendiente entonces ese documento que van a publicar el día de hoy. Y por supuesto, recordarles, es importante la presencialidad de los niños en el colegio porque le ayuda no solo en su educación, sino también en esa dinámica social. Con esta información nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más información aquí en A Tiempo.